Si se dan cuenta, lo que estamos viendo ahorita son generalidades que pueden sonar muy específicas, pero son generalidades. El choque es un síndrome, es decir, es un conjunto de enfermedades, es un espectro de enfermedades que puede ser por muchísimas razones. No se limita a solo trauma, o a solo clínico, o a solo enfermedades cardíacas, solo enfermedades. La verdad es que es un mundo de enfermedades y es por eso que lo evaluamos en la evaluación primaria, porque es algo muy general. Es la insuficiencia circulatoria. ¿Por qué? Todavía no lo sabemos. Ya les estamos dando los distintos tipos de choque que hay, pero realmente ahorita esto es una empapadita apenas de lo que es el choque. Conforme vayamos yendo a sus clases, es decir, cuando vean, por ejemplo, emergencias cardiovasculares, cardíacas, en el apartado clínico, pues van a ver cómo identificar específicamente cuando se trata de una arritmia o cuando se trata de un infarto del miocardio, y ahora sí darle como el tratamiento más específico. Aquí estamos viendo de alguna manera las generalidades, entonces para que lo tengan en cuenta como eso, como la identificación de la inestabilidad hemodinámica. Siguiente, por favor. Entonces, choque obstructivo, ¿qué componente del sistema circulatorio se ve afectado? Aquí como tal no hay un componente de los tres que les mencionaba esta Jackie, sino que es algo extracardíaco, principalmente torácico, que aumenta las presiones intratorácicas y por lo tanto es como si aplastara la manguera o aplastara la bomba. ¿Okay? Es algo externo a la bomba, es algo externo a los vasos y que los aplasta. Y por lo tanto, si los aplasta, pues anula el flujo sanguíneo, ¿no? ¿Cuál es la causa más común de choque obstructivo? Tenemos varias, entre ellas son principalmente traumáticas. ¿Okay? El derrame pericárdico que evoluciona a tamponamiento cardíaco, es decir, el pericardio se empieza a llenar de líquidos, ya sea sangre, pus, lo que quieran, y empieza a aplastar el corazón. Como tal, el corazón está íntegro, pero hay una fuerza externa que lo empieza a aplastar. Eso se llama como taponamiento cardíaco. El neumotórax, es decir, se empieza a acumular aire entre las dos pleuras y empieza a aplastar el mediastino y por lo tanto también funciona como choque obstructivo. Las vamos a ver ahorita a continuación. ¿Cuál considerarías que es la diferencia entre el choque cardiogénico y obstructivo? Pues el origen. El cardiogénico, lo que no está funcionando es un elemento del corazón, ya sea su estructura, sus válvulas, su componente muscular o su componente eléctrico. Mientras que en el choque obstructivo es principalmente algo ajeno al sistema circulatorio. Siguiente, por favor. Entonces, las principales tres que tienen que tener siempre en cuenta son tromboembolia pulmonar, taponamiento cardíaco y el neumotórax a tensión. Esas son las tres principales causas, no son las únicas, pero sí las más importantes que tienen que conocer como causas de choque obstructivo. En la tromboembolia pulmonar, una masa externa, que en este caso es un trombo, tapa la circulación pulmonar. Ni la sangre está mal, ni los vasos están mal, ni el corazón está mal, pero hay una masa externa al sistema circulatorio que tapa el sistema circulatorio y por lo tanto no permite el paso de sangre más allá. El taponamiento cardíaco pues sería alrededor del corazón, lo empiezo a aplastar, y el neumotórax a tensión empiezo a desplazar el mediastino porque aquí se está acumulando de aire y lo empiezo a desplazar y al mismo tiempo a aplastar. Súper importante, el choque obstructivo y cardiogénico tienen cuestiones muy importantes a nivel clínicas. En ambas vamos a ver algo que es la acumulación de sangre periférica. ¿Por qué? Porque en el cardiogénico no está chambeando el corazón y por lo tanto se queda atorado toda la circulación venosa, y en el choque obstructivo hay una masa, hay algo que no está permitiendo que la sangre fluya. Entonces, en todos estos choques, tanto cardiogénico como obstructivo, vamos a tener un incremento de la presión cardíaca que no va a permitir que la sangre fluya, y por lo tanto lo vamos a ver. Ya valió. ¿Le sacamos un ventilador? Sí. Sí, se apagaste. No, se tiene que...
A ver si funciona. Sí. Debe ponerse mucho polvo, también como que el ventilador. Entonces, este incremento de la presión intratorácica hace que toda la presión periférica no pueda llegar al tórax, porque si está aumentando la presión acá, pues nadie va a querer venir acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Súper importante, la distinción venosa yugular. ¿Se acuerdan que cuando les expliqué la evaluación primaria nos íbamos de dedo, piel, bueno, pulso, piel y vena, ¿no? Entonces, justamente este recorrido nos permite identificar el choque. Llenado capilar, ¿cómo lo vamos a encontrar? Retardado. Pulsos radiales, ¿cómo lo vamos a encontrar? Débiles, rápidos, incluso ausentes, ¿no? La piel, ¿cómo la vamos a encontrar? Fría, diaforética, pálida, bueno, que eso involucra la diaforesis. Y la yugular, en un choque hipovolémico, ¿cómo lo encontrarían? No, en un choque hipovolémico no hay volumen. No, distendida no. Pues no hay volumen, ¿por qué lo va a distender? Colapsada, ¿no? No la veríamos. Pero en un choque obstructivo, por eso es que la distensión venosa yugular no sirve como diferencial para distinguir entre los distintos tipos de choque. Es imposible que yo tenga la vena así más enorme del mundo y que esté hipovolémico. ¿Sí me explico? Entonces, justamente, ¿ya vieron cómo con ese pequeño recorrido ya identificaban el choque? O sea, no tuvo que ser tampoco algo que se tuvieran que esperar hasta sacar mediciones o las fórmulas, que sí son importantes para categorizar e identificar con mayor especificidad el tipo de choque, pero ya vieron que con la simple evaluación primaria ya pueden identificar que está en choque y aparte hacer un pequeño acercamiento hacia qué tipo de choque es. Y obviamente las manifestaciones de la enfermedad subyacente. No es lo mismo el tamponamiento cardíaco, que vamos a encontrar lo que se llama la tríada de Beck,
que lo van a ver en trauma de tórax, que es una triada clínica en la que encontramos hipotensión, distensión venosa yugular y cuando auscultamos el corazón se escucha como si estuviera lejitos, porque como está tan lleno de líquido, pues no se escucha tanto el ruido, entonces parece que no está presente, se llaman ruidos cardíacos velados. No es lo mismo tampoco un neumotórax de tensión. En un neumotórax de tensión, acá voy a tener ausencia del movimiento de esta parrilla costal, voy a tener una mayor hipoxemia, voy a tener timpanismo en esta zona, cosa que no voy a encontrar en un derrame pericárdico o en una tromboembolia pulmonar, no tendría por qué haber eso. Entonces, la manifestación también depende de la causa. Entonces, es importante que conforme vayan viendo sus clases, identifiquen las manifestaciones específicas de cada causa. Por ejemplo, en el neumotórax, cuando estás haciendo la evaluación y haces el modelo de costillas, ¿qué siente el paciente? ¿Qué siente estresado? Depende, si es un neumotórax simple, es decir, hay poquito aire, no va a sentir, la verdad es que no. La verdad es que ya la manifestación de la ausencia de movimiento ya es muy tardía. Lo que sí puedes llegar a encontrar es que si fue causado por una fractura costal, pues puedes encontrar la crepitación en esta zona y sospechar obviamente de que probablemente perforó pleuras. Principalmente es para eso. Siguiente, por favor. Tratamiento, la verdad es que nosotros no podemos hacer mucho. Este es el tipo de choque en el que somos más impotentes de alguna manera porque se tiene que corregir la obstrucción. O sea, realmente tenemos que corregir el proceso que está aplastando a mi sistema circulatorio. Por lo tanto, estos pacientes requieren principalmente un trazado oportuno. El único en el que sí podemos hacer nosotros, la verdad, una mejoría inmediatamente hospitalaria es el neumotórax a tensión, en el cual hacemos algo que se llama punción con aguja. Literalmente agarramos un catéter, lo metemos en el quinto espacio intercostal, línea media axilar, y sale todo el aire. Y así descomprimimos el pulmón. Pero finalmente ese es el único que verdaderamente podemos tratar de manera hospitalaria y vamos a preferir el trazado oportuno. ¿Okay? En el traslado tenemos que mantener las condiciones que permitan la respiración. Vamos a utilizar el otro. O si le pongo el ventilador acá no. Está bien. No le va a dejar pasar. A los peces les pasa Vamos a poner el otro. Sí. Ya sé si no jala es que. Ahora ahí va. Así es como hacemos el tratamiento.
64, ya saben que ustedes cómo utilizar la parte de oxigenoterapia. En caso de que sea por un neumotórax de tensión, hacemos la punción, es una habilidad técnico avanzado, pero no está de más que la conozcan. Mantener presiones arteriales por arriba de 90 y 65, aunque estos pacientes la verdad es que responden muy poquito con la fluidoterapia, entonces pueden meter un bolo o dos bolos y ver cómo responden. Si no responden bien, pues para que les siguen metiendo más bolos. Mejor concéntrense en el traslado y que haga su tratamiento definitivo. Siguiente, por favor. Ahora sí, el choque distributivo es el último tipo de choque que vamos a ver. A mi parecer es el choque más bonito, el que más me gusta. Atender, y es el que más probablemente se van a enfrentar en sus servicios, ¿ok? El choque distributivo, como les mencionaba Jackie, es la afección está principalmente, bueno, no está principalmente, está dada en la pérdida de tono de los vasos sanguíneos. A diferencia de una manguera normal, cuando la bomba deja de jalar en un sistema hidráulico normal, pues la presión va a caer hasta cero. ¿Están de acuerdo? Sí. Sin embargo, en el sistema, en el cuerpo, los vasos se contraen de manera que mantiene una presión para que no caiga hasta cero. No es como una manguera convencional que tienen en sus casas. Ustedes si dejan de abrir la llave, pues esa manguera va a tener una presión igual a cero adentro, ¿ok? Pero el cuerpo es tan inteligente que no permite que la presión caiga de 120 hasta cero, sino que gracias al tono que tienen los vasos, nada más permite que caiga hasta 80. Pero si yo pierdo ese tono, va a bajar hasta 60, entonces ya no va a ser de 120 a 60. Y si dejo caer más ese tono vascular, una vasodilatación completa, va a pasar de 120 a 20. ¿Sí me explico? Entonces, justamente en el choque distributivo lo que está mal son la función de los vasos como resistencias, ¿ok? Y esto nos va a generar una disminución de la presión arterial diastólica. Dijimos que la sistólica depende del gasto cardíaco y la diastólica depende de la resistencia que tienen los vasos. Recuerden que la fase diastólica es la que más dura en el ciclo cardíaco, por lo tanto, si lo que más está afectado es la diastólica, significa que ese paciente está teniendo procesos de hipotensión mucho más largos, porque la diastólica hay más. No es lo mismo que yo caiga de 120-80 a 120 a 0. Un órgano no se puede nutrir a una presión de 0. ¿Está bien? ¿Sí queda claro? Va. Entonces, esto también aumenta el tamaño del compartimento vascular. No es lo mismo que yo ahorita con esta agua de limón, imaginemos que tiene una presión y que está llena. Yo aumento el tamaño del vaso, cambio el líquido adentro. Ahora vamos a utilizar de verdad. No me gusta esto. De modo. Va, pero que conectan me lo echo a capela. Entonces, en el choque distributivo hay algo que se llama hipovolemia relativa. ¿Por qué? Porque generalmente la sangre que yo tengo con el tono de estos vasos llena completamente el vaso. Pero si yo aumento el tamaño del contenedor y mantengo esta misma cantidad de sangre, acá falta. Pero no es que yo haya perdido sangre, es una hipovolemia, sí, porque debería haber más sangre para llenar este vaso. Sin embargo, es relativa, porque no es que yo haya perdido líquido. Lo que pasó es que aumenté el espacio del compartimento, aumenté el tamaño del vaso, y por lo tanto, aquí disminuye la presión arterial, principalmente diastólica. ¿Sí queda esa parte? Fíjense que diastólica está con la resistencia vascular, que está dada por el tono de los vasos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cómo? Crece el tamaño de la manguera y pues queda poquita agua. Es como si a un tinaco le aumentas el tamaño de las tuberías, probablemente ya no es suficiente la cantidad de volumen que antes tenías para abastecer a todas esas tuberías, pues obviamente no va a haber presión dentro.
¿Va? Entonces por eso se llama hipovolemia relativa. Soy bioquímica. Bueno, voy a acomodar, ¿no? Por favor. Para que les dé aire a todos. Entonces, lo que generalmente hace el cuerpo ahora está haciendo lo contrario, está distribuyendo la sangre a todo el cuerpo, porque ahora está abriendo todos los vasos, entonces hace una distribución periférica. ¿Ok? ¿Cómo creen que esto va a hacer que clínicamente se diferencie de los otros estados de choque? ¿Qué pasaba en los otros estados de choque? Pero ¿hacia dónde se iba la sangre? Porque había vasoconstricción, ¿no? En los otros tipos de choque hay vasoconstricción. Se va hacia el centro, y si yo aumento todos los vasos de tamaño, pues se distribuye a todos lados. Entonces, ¿hacia dónde se va a ir? A los periféricos, a donde no debería de estar. Entonces estamos en un proceso contrario de lo que hace el cuerpo en un proceso compensatorio. Siguiente, por favor. Va. ¿Cuáles son las principales causas de esta vasodilatación? El tono simpático no es que el vaso lo regule por sí solo, sino que el sistema nervioso es encargado de mantener ese tono simpático. O sea, el sistema nervioso es el encargado de mantener al vaso así. Si se pierde ese sistema simpático, el vaso se va a relajar. ¿Okay? Entonces es un proceso activo del cerebro. O que haya liberación de sustancias que provoquen que se vasodilate el vaso. ¿Okay? Esas son las dos causas fisiopatológicas por las cuales aumenta de tamaño el vaso. E igualmente, si hay un daño vascular, hay una mayor permeabilidad. ¿Okay? Entonces va a estar jugando líquido para todos lados. Es como si aparte de yo crecer la manguera le pongo hoyitos. Se va a salir todo el agua que queda, ¿no? Tenemos tres tipos de choque distributivo y el séptico es el choque más común que van a ver en toda su vida. Siempre tenemos un mínimo en la guardia de domingo, un choque séptico cada 2 semanas, ¿no? Aproximadamente. Entonces, lo vemos casi diario. Y feo, no, bonito. Sí, no es de, ay, me siento mal. No, es de que no pueden ni decir me siento mal. Tenemos tres tipos: séptico, anafiláctico y neurogénico. ¿Ok? Séptico. ¿Le puedo seguir, por favor? Entonces, vamos a hablar del choque séptico. El choque séptico, muy importante. La sepsis no es un proceso dado por el mismo microorganismo. O sea, no es que la bacteria o el virus o lo que quieran produzca que se vasodilate. Ahí está el por qué el sistema inmune a veces es el más agresivo contra nosotros, a veces nos hace más mal que bien. La sepsis es básicamente que el cuerpo responde de manera muy exagerada a un organismo. Ni siquiera el microorganismo está haciendo tanto daño, el que le está haciendo daño es su propio cuerpo. ¿Va? Es como si vinieran a asaltar una tienda y viene toda la Guardia Nacional a atacar a ese ladrón. O sea, es una respuesta exagerada del cuerpo que provoca que todos los vasos se empiecen a abrir. Pero como tal no es una respuesta del microorganismo, es una respuesta del cuerpo hacia el microorganismo que es potencialmente mortal y que genera disfunción multiorgánica. ¿Ok? Entonces, ya no solamente la inflamación está, imaginemos que yo tenía una neumonía. ¿Dónde debería estar la inflamación enfocada? En el pulmón, ¿no? Pero el cuerpo dice, no, yo creo que todo el cuerpo requiere estar inflamado, entonces inflama todo el organismo. Y esa inflamación de todo el organismo genera que todo se abra. Y eso que todo se abra hace que tengamos un estado de choque. Entonces, ya no solamente está lastimando mi pulmón, sino mis riñones, mi cerebro, mi corazón. ¿Por qué? Porque es una respuesta con disfunción multiorgánica. La sospecha prehospitalaria va a estar dada por unos criterios que se llaman Quick-SOFA. ¿Se los tienen que aprender? Sí. Y aparte la sospecha de infección. Si tienen un paciente con un claro choque hipovolémico, pues no le saquen el Quick-SOFA. Para sacar el Quick-SOFA tenemos que tener en mente que posiblemente hay una infección. ¿Cómo sabemos que posiblemente hay una infección? Por la historia clínica, que se evalúa hasta la evaluación secundaria. Le preguntamos al paciente, oiga, ¿tuvo tos? ¿Le dolía hacer pipí? ¿Ha tenido alguna molestia abdominal? Entonces empezamos a buscar focos de infección
ha tenido fiebre, ha tenido disuria, es decir, ha tenido que le duele hacer pipí o que haga pipí con sangre, o ha tenido tos con flemas. Entonces buscamos algún antecedente como de infección para decir, se me hace que este paciente está reaccionando a la infección de esta manera, ¿ok? No es la propia infección, no es la diarrea la que le está generando el choque, es la respuesta del cuerpo. Y se define como choque séptico ya propiamente cuando, a pesar de que ya le estemos dando el tratamiento, se siga manteniendo con hipotensión y aparte con ácido láctico elevado. ¿Okay? Esa es la definición de choque séptico. Pero sí queda clara la definición de sepsis. Entonces, siempre el primer paso en el tratamiento de choque séptico es la sospecha. Si no lo conocen, no lo van a identificar, nunca van a decir que el paciente tiene una neumonía. ¿Por qué tiene hipotensión? No sabemos, pero tiene una neumonía. Entonces, tienen que sospechar primero el choque séptico. Siguiente, por favor. ¿Cómo? Quick SOFA es probabilidad de sepsis. ¿Ok? Entonces, el Quick SOFA, ¿qué es? Estado mental alterado menor a 15 de Glasgow. Ya con eso, un punto. Frecuencia respiratoria o ventilatoria mayor a 22. Tiene eso, 2 puntos. Tensión arterial sistólica menor a 100. Tiene eso, 3 puntos. Siempre que vamos a sacar el Quick SOFA, tenemos que tener una sospecha de infección, porque un paciente con choque hipovolémico también tiene esto. ¿Ok? Entonces, con que ya tengas 2 de estos 3, hay una alta probabilidad de que tu paciente esté séptico. Pero tiene que estar obviamente aunado a una antecedente de infección previa. ¿Sí me explico? O sea, si a una infección posteriormente te llaman a la ambulancia y le sacas esto y te sale positivo, probablemente sea séptico. Pero si el paciente te viene con diarrea y está todo hipovolémico, pues probablemente no sirve esto. ¿Por qué? Porque no hay un antecedente como tal tan claro infeccioso. ¿Ok? ¿Sí que algo más? ¿La diarrea no se consideraría probable infección? Sí podría, pero generaría más un choque mixto esa parte. ¿Por qué? Porque la diarrea te genera un choque hipovolémico, en el que va a haber vasoconstricción. La sepsis da un choque distributivo en el que hay extremidades rojas, fiebre. Es por eso que a los choques distributivos se les conoce como choques calientes, porque a diferencia de los otros no tenemos una pérdida como tal de esa vasoconstricción. ¿Okay? De hecho, también se les conoce como choques de gasto cardíaco aumentado. Los otros 3 que vimos son de gasto cardíaco disminuido, porque justamente está afectado el gasto cardíaco. Pero en este, como hay una vasodilatación generalizada, favorece al gasto cardíaco y no necesariamente eso es bueno, porque quiere decir que no va a haber una correcta perfusión, ni correcto llenado, pero también se les denomina de gasto cardíaco aumentado o hiperdinámicos. Y otra cosa que quería yo poner con lo de Quick SOFA, justo es tan ambiguo que tiene que haber una sospecha antes. Y hay algo que se llaman criterios de Robson, que son estos 3, más hipertensión, más hiperglucemia en pacientes no diabéticos. Y con esos 5 positivos en un paciente que sospecha de un foco infeccioso, ya puedes determinar que tiene que. Entonces sería hipotensión, taquicardia, taquipnea, estado mental alterado y hiperglucemia en pacientes no diabéticos. ¿Vale? Entonces, lo que ya les dije, se liberan a la circulación sistémica todos los mediadores proinflamatorios y provoca que el endotelio deje de funcionar y aumenta la vasodilatación, aumenta la permeabilidad, se empieza a fugar el líquido para todos lados y aparte empieza el paciente a coagularse o a trombosarse en todas las partes de su cuerpo. La disfunción endotelial se relaciona mucho con la generación de trombos, entonces el paciente empieza a generar trombos en cerebro, en corazón, en todos lados. Siguiente, por favor. Bueno, aquí no se ve nada, pero es básicamente lo que les acabo de explicar, la fisiopatología. Si quieren verla ya en la presentación que ya les envié. Siguiente. Como les había mencionado, hay más una procoagulación que anticoagulación, entonces estos pacientes tienden mucho a taparse y aparte, como se están utilizando todos esos materiales en tapar lugares donde no se debería, pues ahora hay un déficit de procoagulantes y ahora empiezan a sangrar por todos lados. Eso se llama coagulación intravascular diseminada. Es estimulada justamente por
la respuesta inflamatoria a estas enfermedades. Madre de Dios. A ver, ya. Siguiente, por favor. Manifestaciones clínicas, hipotensión, pero principalmente por presión arterial diastólica disminuida. Tenemos pacientes con 150 o 140, ¿ok? Es una presión de pulso muy elevada y la que se ve más afectada es la diastólica, porque justamente es la pérdida de resistencia a la que genera esta hipotensión. En casos de jóvenes, generalmente son hipertérmicos, tienen fiebre, pero ojo, los abuelitos, si están, principalmente manifiesta el choque séptico con hipotermia, porque no se pueden autorregular ellos. Entonces, los pacientes geriátricos con hipotermia y aparte antecedente de una infección, se les debe sospechar de sepsis. Y eso se le conoce como sepsis fría. Principalmente en geriátricos es muy importante. La ausencia de fiebre no descarta el choque séptico, ¿ok? Y más en viejitos. Presión de pulso obviamente aumentada. Una hipovolemia relativa por la hidratación. Vamos a encontrar edema por este aumento de la permeabilidad. Estado mental alterado y obviamente también podemos encontrar las manifestaciones clínicas que tenía la infección primaria. Por ejemplo, si el paciente tiene una infección de vías urinarias, pues va a tener sangre en orina, le va a arder cuando orina. Si es una neuroinfección, pues va a tener convulsiones. Si es una infección pulmonar con una neumonía, pues va a tener aparte expectoraciones, va a tener hipoxia. Entonces, es esto más lo que esté generando la enfermedad. En caso de que sea gastrointestinal, diarrea, vómitos. Y aquí vamos a encontrar la piel, sobre todo roja. No la vamos a encontrar pálida, es raro que la encontremos pálida. La vamos a encontrar rubicunda principalmente. ¿Ok? Rubicunda, o sea, roja. Ruborizada, la palabra. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí lo que me interesa es que reconozcan. Ese es el tratamiento para ustedes, reconocer el estado séptico. ¿Por qué? Porque si hacemos el diagnóstico se le va a dar un tratamiento mucho más rápido. ¿Y cuál es el tratamiento definitivo? Pues acabar con la infección. Es decir, ese paciente necesita antibióticos. No se lo vamos a dar nosotros, pero ya el hecho de que yo llegue al hospital diciéndole, oye, esto es sepsis probablemente, rápidamente le van a sacar cultivos, rápidamente le van a sacar pruebas ante antibióticos. Entonces, el reconocimiento temprano es nuestra responsabilidad. Y más teniendo todo el contexto que los doctores no pueden tener. Si se pueden a pensar, los doctores no van a la casa de los pacientes, los doctores no conviven con todos los familiares de los pacientes, nosotros sí. Es decir, nosotros tenemos la ventaja de que estamos en la zona del delito. Podemos analizar todo. Y si nosotros no tomamos en cuenta estas cosas, probablemente al médico, y más si el paciente está inconsciente, pues se le va a pasar y va a tardar más tiempo en darle un tratamiento correcto. Nosotros le vamos a dar mientras fluidoterapia. Responden cuando lo atendemos rápido, dejan de responder aproximadamente después de las 2 horas, 3 horas del inicio del choque séptico. Vasoconstrictores, que es una habilidad avanzada, pero que sí utilizamos, y de hecho utilizamos más estos, porque si el vaso está así, pues hay que hacerlo así, y ya la armamos, ¿no? De alguna manera. Darle oxigenoterapia y el traslado oportuno para iniciar justamente antibióticos. Pero sobre todo, lo que quiero que se lleven ahorita es esta parte del reconocimiento temprano. Choque neurogénico. Entonces, habíamos quedado que los vasos sanguíneos se controlan por el sistema nervioso simpático. ¿Qué pasa si yo corto el sistema nervioso simpático? Pues el vaso va a hacer lo que quiera y lo que quiera significa se va a dilatar. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, el choque neurogénico es causado porque hay un control simpático disminuido. El cerebro deja de lanzar estas señales de constriñente. Cortamos esas señales, nos va a vasodilatar. O sea, eso es la forma natural del vaso, por así decirlo. Y súper importante, ese control simpático no nada más controla los vasos. Habíamos visto que el sistema simpático, ¿qué más controla? ¿Qué más controla el simpático? Así lo creo, se le venga a la cabeza. El sistema digestivo lo inhibe. La función cardíaca. Entonces, un paciente que está en estado de choque, ¿qué hace? Se activa el sistema simpático y ¿qué hace el corazón? Aumenta. Pero ¿qué pasa si yo ya corté eso?
va a tener una bradicardia porque no está recibiendo las órdenes de arriba para latir más rápido, estoy cortando todo el sistema simpático. Entonces, este tipo de choque se va a caracterizar por hipotensión en ausencia de taquicardia. Y van a decir, no tiene sentido, si yo estoy hipotenso, necesito una taquicardia compensatoria. Pero justamente como ya corté el centro de control, pues ya no va a haber una respuesta taquicárdica. Y por lo tanto, van a aumentar las manifestaciones parasimpáticas. La bradicardia está... Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? O le doy en la torre directa a los centros cardiovasculares, que ¿dónde están? ¿Dónde están esos centros? En el bulbo, ¿no? En el tronco encefálico. Entonces, si yo le meto un guamazo ahí, o se infarta esa zona, o lo que quieran, adiós sistema simpático. Si aumento la cantidad de aferencias parasimpáticas, por ejemplo, algo muy común que ocurre es cuando al paciente le damos a una inyección y le da miedo, eso genera un aumento de, aunque no lo crean, genera un aumento de la respuesta parasimpática. ¿Y qué le pasa al paciente? Se desmaya. Se llama choque vasovagal. Entonces, para que vean qué rápido, digo, eso no es un tipo de choque, pero para que vean qué rápido, si yo apago tantito el centro simpático, el paciente se me cae. Con el simple hecho de aumentar tanto el sistema parasimpático y disminuir el simpático, esta vasodilatación hace que el paciente se caiga en 2 segundos. Entonces es muy importante, mano. Nunca jamás el parasimpático entra a sustituir al simpático musicalmente. Nunca jamás. Como una planta que se va a dar la siguiente a la planta. El parasimpático nunca entra a hacer la función del parasimpático. Jamás. No, son completamente diferentes. Son los azules, ¿o no? Sí. Y siempre está en un continuo flujo. Pues si yo tapo pues este va a seguir disparando y disparando y disparando. O sea, si yo corto el simpático, el parasimpático no va a decir, bueno, ya voy a tener. Eso va a seguir, 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 porque tiene una aferencia como, por así decirlo, basal. Nunca está en cero. Entonces no lo podemos detener como tal. No son interdependientes. Al revés, siempre están luchando entre ellos. Y el que gane es la respuesta que vamos a observar. O también destruyo la conexión entre mi vaso y mi centro, es decir, corto la médula espinal. Siguiente, por favor. Principalmente por arriba del 7, ¿no? Sí, principalmente arriba de las torácicas. Si mi paciente se acaba de caer en un cuarto piso, no le hicieron ustedes su maniobra manual de restricción cervical y se corta en C4, y ustedes no lo movilizan más y cortamos completamente, el sistema simpático ya no va a llegar a los vasos. Entonces va a empezar a vasodilatar todo porque ya no hay sistema simpático en esas zonas. ¿Por qué? Porque lo acaban de cortar ustedes. Porque acaban de cortar este pedazo de la médula y ya no va a llegar al vaso. ¿Ok? Es por eso que el traumatismo medular no es nada más se quedó parapléjico o cuadripléjico, se quedó sin sistema simpático y parasimpático en todas estas zonas. Principalmente arriba del T4. T7, T4. Adelante. Clínica, vamos a encontrar una frecuencia cardíaca menor a la esperada. Cuando debería tener 130, tiene 60 o 50. No hace sentido. Piel seca y tibia, sobre todo por debajo de la lesión. Si yo tengo una lesión en esta zona, esta sigue teniendo sistema simpático, esta ya no. Entonces, se ve aquí y aporético se puede llegar a ver, y acá se ve todo rubicundo y rojo. Entonces, acá pierde el sistema nervioso simpático, todo esto, y acá no lo ha perdido. Entonces, aquí tiene regulación y acá ya no. Entonces, acá se observa caliente, 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 tibio o frío. Cosa que obviamente no va a pasar en choque seco. Vamos a encontrar tanto sistólica, porque estoy generando bradicardia, como diastólica, porque estoy vasodilatando disminuida. Y la presión de pulso puede ser, como los dos bajan, puede ser mantenida o aumentada también. Y también podemos observar una pérdida de los reflejos espinales, porque cortamos la médula, pues ya no va a haber esos reflejos en la médula. Siguiente, por favor. Y ya por último, el último choque que vamos a ver el día de hoy es el choque anafiláctico. ¿Eso sí lo han escuchado alguna vez? A ver, es un tipo de choque distributivo. Siguiente, por favor.
Al igual que el choque séptico, este también es inmunomediado, es decir, está dado por el sistema inmune. Les digo que el sistema inmune, si no nos da choque, nos da enfermedades autoinmunes, entonces hay que tenerle mucho miedo. El choque anafiláctico, a diferencia del séptico, que es provocado por una respuesta exagerada a un microorganismo, en el choque anafiláctico es provocada por un antígeno, algo que el cuerpo, que propiamente no es un microorganismo, sino una molécula que el cuerpo identifica como dañina, que puede ser un camarón, puede ser un cacahuate, puede ser un pescado. Todo eso, el cuerpo puede llegar a sobreactuar o a estimularse más y genera lo mismo que la sepsis. Empieza a liberar proinflamatorios como si fuera la peor cosa del mundo, el cacahuate. Entonces genera una vasodilatación excesiva, ¿ok? Libera principalmente histamina. Histamina es el principal mediador en este caso y por eso es que utilizamos antihistamínicos como respuesta de las alergias, pero alergias moderadas. No le vamos a meter aquí un Dramamine al paciente, sino que necesitamos de otros medicamentos. Hay vasodilatación por la histamina, pero aparte también tiende a afectar otras zonas del cuerpo. Por ejemplo, empieza a tener edema en laringe. Entonces, empieza con qué tipo de ruido. ¿Cómo se llama ese ruido? No. Si es laringio, diaria superior. No. Estridor. Y broncoespasmo, que cómo se va a escuchar si yo disminuyo el calibre del bronquio. Ahora sí, como sibilancia. Entonces puedo tener tantos estertores, estridores como sibilancias. ¿Okay? Todo por un cacahuate. Siguiente, por favor. Principales desencadenantes. En niños, alimentos. De que, oye, le acabo de enseñar a mi hijo, no sé, tal fruta seca, le acabo de enseñar tal pescado, le acabo de dar este pescado, o ya le había dado antes, pero ahorita se puso mal. Principalmente son alimentos los que provocan en pediátricos las respuestas anafilácticas. ¿Okay? Recuerden que no porque ya lo haya probado antes significa que después ya no se va a volver alérgico a eso. Puede ser que antes se haya sensibilizado sin ninguna respuesta y después que ya está sensibilizado, al volverlo a probar, ahora sí, ahí está el problema. ¿Okay? Y en adultos, principalmente picaduras. Abejas, avispas, son más comunes en adultos. Es la causa más común de choque anafiláctico en adultos. O reacción a algunos medicamentos, principalmente antibióticos y, por ejemplo, penicilina, o también puede ser a los analgésicos, también puede ser. Es dependiente obviamente del sujeto. Hay personas que son muy reactivas, que tienen una respuesta inmune para atacar a todas las bacterias del mundo. Hay otros que se manifiestan de menor manera, depende de la edad. Por ejemplo, la cantidad de antígeno que haya consumido no es lo mismo que se haya echado todos los camarones de la bolsa, a que nada más se haya echado uno, y cuánto tiempo estuvo expuesto. No es lo mismo que te piquen una abeja a que te piquen 50 abejas. Que sí nos ha tocado. Siguiente, por favor. De hecho, una persona normal, o sea, que no es alérgica a las abejas, consigue que tu abeja te da mucho ¿Cómo? Pero sí llegan a pasar, ustedes lo ven como algo muy extremo, pero sí a los trabajadores que están ahí, que se cruzan con panas de abejas, de verdad llegas y los ves todos llenos de piquetes, entonces sí puede pasar. Clínica, esta es la clínica más interesante porque involucra no solamente el sistema circulatorio, sino que el choque anafiláctico tiende a involucrar principalmente a piel. Es decir, empieza a hacer ronchas al paciente, empieza a poner rojo el paciente, abdominales, empieza a tener náuseas, vómitos, diarrea, que no es común en un paciente, por ejemplo, séptico o en un paciente neurogénico. Respiratorias tampoco es común en otros tipos de pacientes, empiezan con sibilancias, empiezan con estridor, tampoco es común en otros tipos de choque. Tienen disminución de la presión arterial con pulso rápido y débil. Angioedema laringio que provoca el estridor, se les empieza a cerrar las cuerdas vocales y estos pacientes requieren de una intubación si es que ya no se puede obtener una buena permeabilidad de la vía aérea. Sibilancias con broncoespasmo, diarrea, vómito, malestar abdominal, les duele mucho la panza, disnea principalmente por la broncoconstricción y por los estridores, opresión torácica igualmente por la broncoconstricción.
urticaria, les empieza a picar toda la piel, empieza a tener mucha comezón, empieza a tener muchas erupciones en todas partes del cuerpo y sensación de quemazón también en piel. ¿Va? Entonces, se dan cuenta, es completamente diferente la clínica de este choque a todos los demás. ¿Sí? No es que el choque sea universal para todos. El choque es nada más un concepto muy global a no está funcionando el sistema circulatorio. Pero de ahí a que todos sean iguales, la realidad es que no. Claramente comparte algunas características porque todos terminan por afectar la perfusión de todos los órganos, pero sí manifiestan clínicas que son bastante diferenciables entre ellos. ¿Ah? Siguiente. ¿Cómo se puso el frijol? Débil y rápido. Tratamiento. Lo más importante, interrumpa la exposición al antígeno. ¿Ok? Si es un antígeno como por ejemplo polen, alguna sustancia que esté en el ambiente, tienen que quitar al paciente de ahí porque están aumentando el tiempo de exposición y están aumentando el riesgo de recurrencia. Entonces lo primero que hay que hacer es retirar el alérgeno. ¿Okay? Vamos a mantener el gasto cardíaco y la hematosis siguiendo sus principios de C y A y B. Bueno, A, B y C. Y farmacológicamente este es el que tiene mayor peso en el técnico básico, porque aquí sí tenemos que intervenir rápidamente, principalmente cuando ya tiene datos de compromiso respiratorio y compromiso circulatorio. Y le vamos a administrar adrenalina intramuscular 0.3 a 0.5 miligramos en el adulto. ¿Ok? Los hablamos, yo daría 0.5 miligramos. La única vez que lo he utilizado justamente fue para un señor que estaba trabajando y que le picaban muchas abejas. Tenía manifestaciones laringeas, entonces se le administraron 0.5 miligramos en muslo. Se tiene que administrar el muslo de preferencia por la rapidez de absorción de esta zona. Es mucho más vascularizado y lo que queremos es que actúe rápido. Entonces, en caso de que no funcione, podemos dar otros medicamentos como son los corticosteroides o los antihistamínicos. En caso de que el paciente tenga sibilancias, porque les digo, todos los pacientes se presentan de manera diferente. Hay unos que tienen un predominio respiratorio, otros que tienen un predominio abdominal, otros que tienen un predominio tegumentario, pero si el paciente es de predominio respiratorio y empieza con sibilancias, con hipoxia, a ellos les podemos administrar beta-2 agonistas, que en este caso, ¿cuál sería? No, es una beta-2 agonista. Beta-2 afecta a los pulmones porque son dos, beta-1 afecta al corazón porque es uno. Salbutamol, ¿no? Se lo podemos administrar y ya con eso podemos aliviar el broncoespasmo. ¿Ok? Estos pacientes requieren de un traslado sí o sí porque el riesgo de recurrencia en la respuesta anafiláctica es alto. Es decir, puede ser que ya lo controlaron, pero en unos 20 minutos tal vez ustedes no vieron que se seguía absorbiendo ese antígeno y vuelve a traer la respuesta anafiláctica. Entonces sus pacientes no se pueden quedar en su casa. ¿Ah? ¿Alguna duda? Cuando es por alimentos se induce. No, nunca induce un número. Hay otro concepto que es el anafilactoide, en el cual no es como tal un antígeno el que provoca la respuesta. Es idéntica a la respuesta anafiláctica, nada más que es por una sustancia física, química, osmótica. ¿Ah? Y esta hace lo mismo que el anafiláctico, nada más que no es un antígeno. Principalmente este lo van a encontrar cuando con medios de contraste. ¿Okay? Como tal no es un antígeno, pero desencadena una respuesta igualmente anafiláctica. ¿Okay? Esos medios de contraste que utilizan para rayos X o para hacer tomografías, por ejemplo, no son como tal antígenos, el sistema inmune no lo reconoce de esa manera, pero generan la misma respuesta, es por eso que es anafilactoide, porque es similar a la anafiláctica y tiene la misma clínica y se trata igual. Entonces tampoco es que cambie mucho, pero sí hacen esa distinción. Entonces, pues mira, por ejemplo, si un paciente está en salud digna, no se hagan estudios como tragos de Mario, no sé si hagan ahí medios de contraste, me imagino que sí. Pues ellos no tienen ahí doctores 100% y no tienen urgencias tampoco ahí. Entonces pueden llamar y de verdad muy raro, ya que no me dejarán mentir, a nosotros nos hablan las clínicas de salud. Sí, aparte también ahí entra mucho el ¿a dónde vas a trasladar a tu paciente? Si te dice que lo traslades a una clínica, llévalo a donde le vayan a hacer un tratamiento adecuado, porque sí, nos toca que lo llevan a los pacientes a las clínicas, o otra ambulancia,
que a nosotros nos toca llevar a este paciente de esta clínica al hospital. Pero nosotros le tenemos que dar el diagnóstico a los médicos. Me tocó una vez a mí una colecistitis, creo que era, y no sé por qué estaba metiendo insulina, no sé, muy raro. Pero el paciente le decía que le dolía aquí y que ya había estado amarillo, entonces, no sé. Pero sí, nosotros también nos involucramos en esa parte, entonces tenemos que conocer. La anafilaxia tiene criterios. Los criterios son que haya involucramiento tegumentario, es decir, que la piel se vea afectada en poca o mayor medida, que sea de progresión e inicio rápido, que tu ABC esté comprometida. Esos son los criterios de la anafilaxia. Y, me falta uno, que 2 o más sistemas orgánicos estén comprometidos. Esos son los 4 que dice el BLS, o ACLS, no me acuerdo. ¿Va? Esos son los criterios de anafilaxia. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces ya saben tratar todos los tipos de eso. Bueno, ahí les puse unas imágenes que están en inglés por si las quieren traducir. Se me hicieron resumen bien lo que acabamos de ver. Y vamos a darnos unos minutos para que podamos practicar. ¿Vale? Entonces, si se están dando cuenta de. Si se dan cuenta de por qué estamos siguiendo este orden en cuestión de los temas. O sea, porque damos X, bueno, primero la evaluación primaria general, y después cómo resolver X, que ya lo vimos, después cómo resolver A y B, que ya lo vimos, y ahorita es cómo resolver C. Entonces, vean que ya están por acabar su evaluación primaria. Ya la siguiente clase ya es como si hubieran acabado su evaluación primaria, porque D y E son más específicos y los vamos a ver a lo largo de otras emergencias. Pero ya ustedes a este momento deberían ser expertos en evaluación general, evaluación BLS, bueno, evaluación del estado de conciencia, evaluación BLS y en evaluación primaria ahora sí completita. Ya la siguiente semana toca evaluación secundaria, que es toma de signos vitales, historial médico y exploración física enfocada. Y dentro de 2 semanas toca regulación médica, que se supone que ya deberían de tener todo claro su mecanismo de atención o su método de atención, ya nada más para entregárselo a un médico diciendo, mira, hice esto, esto y esto. Y ya por último vamos a hacer una pequeña dinámica de integración de todo lo que ya hemos estado viendo e identificar. ¿Okay? Entonces pónganse en equipos de, ¿cuántos somos hoy? 3, 6, 9, 12, 15, en equipos de 4 y uno de 3. 4 y uno de 3. ¿Va? ¿Me avisan cuando ya estén? Voy preparando los guiones. ¿Las buenas entonces? Oye, que Magali se le puso al suba. ¿Le puso qué? ¿La doctora Magali?
para pasar mi líquido. Yo sé que es tedioso, que es una clase larga, que es muchísima información a procesar y se viene más, ¿vale? Yo sé que ustedes pueden, confíen ustedes. Ahorita vamos a darnos entre 25 minutos y media hora para, les voy a enseñar, voy a ver en clases cómo colocar un electrocardiograma de 3 derivaciones y necesitan dominarlo, ¿vale? Para que ahorita tengamos una práctica en donde lo apliquen en caso de ser necesario aplicarlo, ¿vale? Eso, y también van a empezar a aplicar lo de toma de glucosa.
éramos uno de tres. Es que haya 2 de 3. 2 de los que están de 4 se van para el muy bien. Muy bien, van a tener su clase de emergencias cardiovasculares. Entonces, no se preocupen, en esa clase van a volver a ver, van a retomar electrocardiograma de 3 derivaciones, de 12 derivaciones, extendido, posterior, derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y van a aprender a interpretarlo, ¿vale? Y ahorita yo no quiero que sepan interpretar un electrocardiograma. Ni siquiera quiero que sepan usar el monitor todavía, porque es muy complejo, está bien divertido. Pero sí me gustaría que si yo te digo, Pati, por favor, quieren colocar un electrocardiograma de 3 derivaciones, lo podamos hacer, ¿vale? Entonces, lo principal, y creo que lo más importante, al menos ahora, es que sepan que esto es un monitor. Y sirve para demasiadas cosas. Tenemos diferentes modos en el monitor. Tenemos la parte que es solamente de monitor, tenemos la parte que es monitorización de signos vitales, ondas, cartografía, topografía, electrocardiograma, etc. Vamos a tener la parte que es como tipo DEA o para generar descargas, para desfibrilaciones, y vamos a tener el pacer que es el marcapasos, ¿vale? Significa que este monitor sirve para revisar signos vitales del paciente y monitorizarlo, sirve para darle una descarga en caso de que esté en paro respiratorio, y sirve para poner un marcapasos en caso de que sea necesario, ¿vale? Entre otras funciones que tiene, como la cardiovisión sincronizada, como la toma de presión arterial, que es por aquí. Bueno, este no tiene. Bueno, cambia entre monitores, ¿no? Bueno, pesa muchísimo. Esta cosa no aguanta, así que nunca lo carguen de aquí. Siempre carguen de abajo o de las casas que debe traer, ahorita no las tienen. Y pues se conforma de su pantalla, botones, aquí tiene papel para impresión, podemos imprimir el electrocardiograma de 3 y 12 derivaciones. Tenemos 2 paletas que van a ser estas que están aquí a un lado, que pues prácticamente son con las que se administran las descargas de los pacientes, que están en paro cardiorrespiratorio, y pues también se pueden hacer paletas periódicas. Entonces, bueno, ya aprenderán a usar el monitor con más tiempo, pero tiene muchísimas funciones. Normalmente viene adosado a una bolsita o una bolsa que viene literalmente aparte del monitor, que va a tener un paquete de parches. Estos parches de monitor hacen la tarea de los parches del DEA. No sé si se acuerdan que tienes que colocar tus parches en posición posterior o en dirección al impulso fisiológico. Vas a tener estos parches, ¿vale? Estos parches se reutilizan porque son muy caros, pero no deberían de, y se conectan exactamente donde deberían de conectarse las paletas. Entonces, tú puedes dar una descarga a través de los parches o puedes dar una descarga a través de las paletas, ¿vale? Lo mismo que el marcapasos, etc. Van a tener también normalmente otra bolsita que va a contener varios electrodos, que son estos parchecitos, supongo que ya los han visto, se pegan, tienen una forma de conexión, y aquí tienen lubricante detrás que conduce, ¿vale? Es un gelecito que conduce la señal eléctrica. Estos evidentemente se van a pegar en la mente del paciente. Y atrás va a tener un montón de cables que la gente no sabe acomodar nunca en la vida y que están hechas un nudo. Yo espero que ustedes sean mucho más limpios que toda la gente que trabaja aquí, que sepan organizar esto. ¿Qué van a tener? Un montón de cosas. Este es un pulsómetro, ¿vale? Se lo pones a tu paciente y aquí te va a aparecer su saturación de oxígeno. Esto es un capnógrafo, ¿vale? Se coloca entre la mascarilla y el paciente y por aquí pasa el aire y mide la cantidad de CO2 respirado.
Por aquí conectas ya sea las paletas o los parches. Ajá. Pero bueno, lo que quiero que vean es el cable de las derivadas. ¿Vale? Es este. Va a ser un cable con muchos cables. Este solamente tiene 4 entradas. Entonces, cuando yo te diga, Pepe, por favor, coloca los parches para el programa de preservaciones, vamos a buscar inmediatamente el cable para derivadas. Incluso cuando hagamos nuestro checklist de ambulancia, tenemos que revisar este monitor de cada uno de los cables que tiene y vamos a buscar nuestro cable de derivadas, ¿vale? Y ya sabemos que es el que sí sabemos usar. Normalmente tienen letras y colores específicos. La mayoría están así: negro, blanco, rojo y verde. Y hay quien se aprende una mnemotecnia que dice: el blanco le pega, una racista mnemotecnia que dice: el blanco le pega al negro, que se cae al pasto y le cae sangre, ¿no? Y entonces se supone que es el orden en el que se colocan los electrodos. Yo no lo recomiendo porque yo he trabajado con monitores que tienen cables dorados, cafés, que tienen 5 en lugar de 4. Entonces, lo más recomendable es que se guíen por las letras, ¿vale? Todos tienen que tener las letras, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante? Saber que prácticamente lo que estamos haciendo poniendo un electrodo en la piel de mi paciente, esto solo hace clic. Hay otros que son de chuponcito y que les tienes que poner lubricante, ¿no? Estos con que tú limpies el área de contacto con alcohol, dejes que se seque. En caso de ser necesario, un paciente muy peludo, rasures para que haga contacto completo con la piel, pues mejor. La colocación correcta es limpiar la zona de contacto con alcohol, dejar que seque. En caso de rasurar, tener que volver a rasurar, despegamos el plástico, ¿vale? Y con esta parte, bueno, yo lo hago con esta parte, que me va a quedar como rígida, raspar un poco la piel para eliminar ciertas impurezas, eliminar las células muertas que puedan quedarse ahí y que inhiban la transducción correcta de las señales, ¿vale? Y pegamos. Listo, ¿vale? ¿Dónde vamos a colocarlo? Tenemos el tórax de nuestro paciente, ¿vale? ¿Alguien sabe en qué dirección viaja la conducción eléctrica del corazón? De izquierda a derecha, y normalmente ligeramente de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, si mi vector fisiológico, así se le llama, va en esta dirección, y lo que yo estoy haciendo con estos electrodos, que es como si pusiera una camarita que recibe voltajes, evidentemente voy a necesitar una que esté aquí y otra que esté aquí, ¿vale? Y bueno, después se pueden poner otras para hacer otros vectores diferentes. No los quiero confundir. Si tienen tiempo pueden investigar acerca del triángulo de Beethoven para saber cómo se conforma y por qué se coloca de esta manera. El triángulo de Beethoven es prácticamente lo que nosotros hacemos con el electrodo: hacer un triángulo con esto, esta y esta dirección, ¿vale? El doble, ¿vale? Y este simplemente es para hacer hierro. Los cables que tienen, los cables de derivadas que tienen 5 cables, no 4, normalmente tienen uno que tiene una V en lugar de un, aquí sería right arm, ajá. Acá sería left arm, aquí sería right leg y aquí sería left leg. Esas son las letras que normalmente tienen los cables, hasta las van a revisar si quieren. Si hay uno que venga con una V, pues que sepan que es como un comodín, nada más, no se preocupen. Si no lo saben poner o lo saben utilizar, no lo pongan, no pasa absolutamente nada. Pero es un cable extra que podemos colocar para ver una cara más del corazón, ¿vale?
nosotros vemos caras a partir de la relación entre dos electrodos, ¿vale? Para hacer, digamos, un eje. Aquí podemos ver una cara, que es la relación entre este electrodo y este otro electrodo, ¿vale? La forma en la que percibe ese impulso eléctrico, si se aleja o se acerca en esta dirección, ¿vale? Aquí podemos ver otra y acá podemos ver otra, ¿vale? No vamos a ahondar, pero que sepan que cada una de estas tiene una denominación específica. En este caso, esta es la denominación derivada 2, derivada 1 y derivada 3. No se preocupen mucho por eso. ¿Dónde lo voy a colocar? A veces en los hospitales los ponen los que son como de... Hay unos electrodos que son de pincitas, esos los ponen en los brazos y en las piernas, ¿vale? Nosotros principalmente vamos a utilizar solamente la parte anterior del tórax y vamos a ubicar una porción que esté relativamente bajo esas condiciones, cerca del brazo derecho, cerca del brazo izquierdo, cerca de la pierna derecha, cerca de la pierna izquierda, ¿vale? ¿Qué tan abajo, qué tan arriba? Dependiendo de cómo se acomoden, ¿vale? Lo normal, debajo de las clavículas y cerca del reborde costal. ¿Para qué? Para poder visualizar, simplemente con descubrir a mi paciente, los 4 electrodos y poder saber que están bien pegados, ¿vale? Solamente es por eso, es por practicidad. Y ya, me dijo, no sabe los Ya tengo a 2 pacientes. Ok, nada más uno. Entonces, ya sabemos dónde se colocan. Lo recomendable es primero pegar el electrodo al cable, porque si lo pegamos a la piel y luego tenemos esa impresión, lo podemos lastimar. Entonces, pegamos el electrodo al cable, descubrimos, hacemos un proceso de limpieza, de secado, etc. y lo pegamos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer inmediatamente después? Asegurarnos de que el cable esté conectado al monitor y prendemos nuestro monitor, ¿vale? Inmediatamente, si está bien colocado, aquí va a empezar a trazarse el trazo del electrocardiograma, ¿vale? Ya van a ver y van a ver también justamente nosotros lo hacemos también para determinar ritmos en pacientes en paro, porque ya van a ver más adelante que hay ritmos desfibrilables, ritmos no desfibrilables, y también nos sirven como una forma de asegurarnos de lo que estamos sintiendo y viendo en nuestro paciente. Hay otro cable muy similar a este, igual negro, que tiene otros cables pequeños, pero creo que tampoco está. ¿Qué es esto? ¿Vale? No se vayan a confundir, cuando yo les escriba el electrocardiograma de 3 derivaciones, este no tiene nada que hacer allá a juego, ¿vale? Este tiene 6 cables pequeños que van de B1 a B2. Cuando colocamos esto, se le denomina electrocardiograma de 12 derivaciones. Este es de 3 porque si se dan cuenta estamos viendo 3 caras, 1, 2, 3, mira, y es más fácil en tierra. Cuando ponemos este, podemos alcanzar a ver hasta 12 derivaciones. Podemos ver a ver, pero bueno, no se hagan cosas. Esto es para cuando vayamos a hacer electros de 12 derivaciones, se les denomina derivaciones precordiales, y estas se van a colocar en la región precordial, ¿vale? De esta forma. Pero después van a aprender eso, ¿vale? ¿Dudas con el electro de 3 derivaciones? Una vez que esté así, podemos darle en record, ¿vale? Dejamos presionado y mientras nosotros lo dejemos presionado, se va a ir imprimiendo una tira con el trazo que estamos viendo aquí, a la escala que nosotros le hayamos determinado, porque aquí tiene un botón que dice size, aquí tiene uno que dice lead, que es derivada, aquí tiene otro que dice size, que es el tamaño al que lo estamos viendo, y normalmente lo más correcto es imprimirlo al por 1, ¿vale? No 1.5 o 0.5 o 0.5,
porque se va a imprimir con el tamaño que corresponde a la calibración del monitor, que es el papel, el tamaño del papel y la velocidad de impresión, ¿vale? Entonces, si yo te pido, Pepe, por favor, colócame un electrocardiograma de 3 derivaciones, y descubrimos al paciente, limpiamos al paciente, colocamos los 4 cables nada más, ¿ja? Prendemos el monitor y si yo te pido que por favor imprimas el trazo, nos aseguramos que esté en la derivada que me están pidiendo, ¿vale? Porque solo vas a imprimir una derivada. Normalmente te voy a pedir que imprimas derivada 2. Entonces, aquí en Leap me fijas, bueno, si tuviéramos conectado el monitor, aquí arribita aparecería, cambiaría conforme lo que le pidas. 1, 2, 3, ABL, ABR, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 o B6. Pero van a practicar. Y que esté en tamaño en polvo, ¿vale? Y le quitan el recorder y va a imprimir. Y ya lo cortan y se lo dan a su jefe de servicio o, en todo caso, se lo mandan al médico regulador para que él valore el electrocardiograma. ¿Sí? ¿Quieres que vean dosis? No, no es. ¿La colocación es en algún orden o con los 4 en su lugar? Como estén los 4 en su lugar. El orden te lleva a la no perfección, pero sí al dominio, ¿vale? Entonces yo sí te recomiendo que lo hagas siempre en orden, siempre, siempre, siempre. Como lo hagas la primera vez y como te haga sentido, hazlo, ¿vale? Ahora, no va a hacer ninguna diferencia si tienes a tu paciente ocupado en la parte superior, te conectes los inferiores y después los superiores, ¿vale? Pero yo sí les digo que el orden hacia la práctica y nos va a ayudar a mecanizar procedimientos que son habilidades técnicas, habilidades de hacer, no de pensamiento, ¿vale? Igual cuando vean la toma de glucosa, aprendan a hacerlo de una forma tan mecánica que ya no les tome espacio mental hacerlo, ¿entiendes? Que ya lo puedas hacer y pensar en otras cosas. Exactamente, ¿vale? El brazo izquierdo y la pierna de abajo es por aquí, Right, left, pierna derecha, y left, 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 pierna izquierda. Si tienen otro cable que diga V, es un comodín para una precordial que quieran visualizar, pero no se hagan pelotas. ¿Ya están los equipos? Entonces, 2 equipos se van a quedar aquí, 2 equipos se van a